Muy buenos días, Iglesia de Restauración y Avivamiento. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Reciban un saludo cordial de parte de mi esposa, el mío. Siempre digo, para mí es un placer poder estar delante de ustedes a través de este medio, que es el único que en estos momentos puedo utilizar. Eh, Estamos iniciando el año. Un año que ha iniciado, bueno, con algunas cosas que están ocurriendo en nuestra querida nación de Venezuela, pero como iglesia a nosotros nos corresponde es el estar pegados a Dios. Siempre hemos dicho que la iglesia no es una institución física, es decir, creada por el hombre. La iglesia es un organismo vivo, es una institución creada por Dios. Estuvo en el pensamiento del Señor. Y eso significa que entonces la iglesia no depende de ninguna circunstancia que pudiera ocurrir en nuestras vidas. Cuando usted estudia las escrituras, cuando usted ve el proceso que ha pasado tanto la nación de Israel en el Antiguo Testamento como en la iglesia en su surgimiento en el Nuevo Testamento. Siempre hemos visto que la iglesia ha sido acosada, perseguida, maltratada, con diferentes gobiernos que han estado en ese momento dirigiendo a la sociedad y que han oprimido al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, pero siempre Dios ha cuidado de su iglesia. Así que, mis amados hermanos, las palabras de mi esposa y mías para ustedes en estos momentos es que busquemos la presencia del Señor. Como nunca antes en este año vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a querer eh, indagar o escudriñar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y para ello, la mejor opción que tenemos es comenzar el año mediante un ayuno y oración. Lo hemos hecho quizás por más de 10 años. Hemos estado utilizando este recurso para buscar a Dios comenzando cada año, porque eso es importante. Cuando usted se asegura de buscar la dirección de Dios, de buscar la guía del Espíritu Santo, hermano, el resto del año o su caminar con el Señor tiene una transformación. Empezamos a vivir vidas con intención, con propósito y enfocados. Y cuando viene los periodos de dificultad, de prueba, como usted lo quiera llamar, que muchas veces nos hacen dudar o nos hacen desanimarnos, traen a nosotros un desánimo quizás por la situación que usted o yo estamos viviendo en esos momentos. El saber que tenemos en nuestro corazón una palabra de Dios atesorada, un propósito del Señor en nuestro corazón es lo que nos va a mantener firmes, a tener la paciencia y poder salir adelante en toda dificultad. Así que este año estamos iniciando con ayuno y oración. Hoy justamente estamos iniciando como iglesia ese periodo de ayuno y oración y vamos a estar hasta el 31 de enero.
amado hermano. Usted dirá, para las personas que están allí escuchándome, tal vez por primera vez o que tienen poco tiempo en la iglesia, usted dirá, ¿qué es eso de ayuno y oración? Bueno, es dedicar un tiempo diario en su agenda diaria. Destine un tiempo para orar, para escudriñar la palabra, para poner música que a usted lo inspire a orar. Y eso significa que usted va a tener que apartarse. Para aquellos que trabajan, hagan una agenda donde puedan ubicar ese tiempo. Usted verá si será una hora antes del salir a trabajar. Eso significa que a lo mejor se va a tener que parar un poco antes, a lo mejor una hora antes, o a lo mejor al final del día, después de todas sus cosas que hacer, pero que usted le pueda dedicar un tiempo en oración y en escudriñar la palabra del Señor, porque son dos herramientas poderosas que Dios nos ha dejado para poder encontrarlo a Él y para poder descubrir ese propósito que Dios trae a nuestras vidas. En cuanto al ayuno, bueno, algunos lo hacen con abstinencia de alimentos por un periodo. Ahorita, cuando usted observa las redes sociales, la palabra ayuno intermitente está de moda. Por todos lados usted escucha esa palabra, pero se ha desvirtuado el propósito, ah, o destinado, dirigido hacia otras intenciones. La mayoría lo hace para simplemente mejoramiento de la imagen eh, visible, pública de su cuerpo, para rebajar a lo mejor kilos de excesos, especialmente en el mes de diciembre, pero esa no debe ser nuestra intención. Si usted va a ayunar, absteniéndose de comer alimentos, hágalo porque quiere mortificar la sangre. Escuche bien, perdón, mortificar la sangre. Dije, perdóneme, no sé por qué digo la sangre, no es mortificar la carne, porque eso lo dice la Escritura, que a través del ayuno mortificamos la carne. Y usted dirá, ¿qué es la carne? Pues no es otra cosa que el hombre exterior, la naturaleza humana, la naturaleza caída que está vendida al pecado. Existen otros tipos de ayuno, como es la abstinencia ahora, pero de redes sociales. Ojalá, amado hermano, que usted en este tiempo pueda eh, apartarse un poco de las redes sociales. Las redes sociales lo que traen es ansiedad, temor, tantas noticias falsas que a veces salen a través de esas redes y nosotros las recibimos en nuestra casa como que si fueran postulados verdaderos, como que si fueran ya decisiones finales. Ojalá, amado, que usted en este tiempo pueda retirarse un poco de las redes sociales. Algunos que por trabajo remoto o dependiendo de la labor que usted realiza, pues tienen que estar allí en las redes sociales, pero entonces limiten la consulta o la búsqueda de información. Yo creo que la mejor información que podemos buscar es en Dios. Dios tiene la respuesta para todo. Cuando usted está en ansiedad, en temor, en dificultad, busque la respuesta de Dios. Él es un Dios vivo y personal que le va a ayudar y le va a dar respuesta a sus preguntas. Y bien, vamos a estar acompañando ese ayuno y oración utilizando
el libro del pastor Rick Warren, que es Una vida con propósito. Ese libro, la versión PDF, la hemos bajado, mi hija Gabriela la ha bajado a los grupos de chat, tanto en el equipo de líderes como en el de No es por vista, sino es por fe. Allí usted tiene el link para descargar el libro y estar pues leyéndolo de manera amena. Es un libro muy sencillo, un lenguaje de fácil interpretación, no es un libro teológico, es un libro muy práctico. Y cuando usted lo lee intencionalmente, verá que su vida comienza a cambiar, cuando usted empieza a aplicar los principios que están allí, las cosas que este pastor ha dicho, usted verá que su vida comienza a cambiar. Amén. Y bueno, dicho esto, en este mes de enero también estamos comenzando una serie que hemos llamado Diseñados por Dios, descubriendo nuestro propósito. Repito, diseñados por Dios, descubriendo nuestro propósito. Y esta es la respuesta a las peticiones que ustedes hicieron especialmente en el mes de diciembre, a través de la encuesta que se les facilitó y donde ustedes colocaron allí, ¿verdad? Los temas que usted quería que como iglesia abordáramos para este año 2026. Y bueno, uno de esos temas, quizás el de mayor demanda, vamos a llamarlo así, fue este, descubrir cuál es el propósito. Así que todo este mes de enero vamos a estar cubriendo diferentes aspectos de este tema. Hoy estoy iniciando yo, en los siguientes domingos, cada líder que le toca desarrollará un tema con respecto al propósito de Dios. Y para ello, me gustaría que fuéramos al libro de los Efesios en el capítulo 1 y voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, es una versión que me gusta mucho porque es una versión muy dinámica, muy apegada al original y de un lenguaje también bastante sencillo. Entonces, acompáñeme, vamos al libro de los Efesios. Eso es una pequeña epístola que está en el Nuevo Testamento, está por allá después del libro de Gálatas. Usted encuentra allí el libro de los Efesios. En el capítulo 1 y en el versículo 3 vamos a estar leyendo hasta el 11. Y dice así la palabra del Señor. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, escuche bien, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo,
Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Vamos a dejarlo hasta allí y por unos momentos vamos a orar. Incline su rostro allí donde está. Pídale al Espíritu Santo que en esta mañana le ministre, le hable a su corazón. Que Dios traiga convicción de su palabra a su corazón para que usted pueda entender cuál es su plan y pueda unirse a él. Así que allí vamos a orar. Padre, en estos momentos nos dirigimos a ti en oración, Señor, confiando, Padre, en que tú nos hablas a través de tu palabra, en que tú nos ministras por medio de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales, que podamos comprender a cabalidad cuál es tu plan, cuál es tu fin para nosotros y que podamos unirnos a ese plan, que podamos amarte sobre todas las cosas, Señor, y entregar nuestra vida a ti. Así que nos disponemos a oír tu palabra con atención. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y bien, el tema que a mí me corresponde en este primer domingo es, fuiste planeado para el placer de Dios. Repita conmigo, fuiste planeado para el placer de Dios. Amén. Y eso significa adoración. Cuando leemos este pasaje y muchos otros que aparecen en la Biblia, pero me estoy refiriendo ahorita a Efesios 1, nos encontramos con un Dios que dice allí que tuvo un plan, tuvo una idea, tuvo un diseño en su mente. Porque si hay algo de parte de nuestra Dios, es que Él es un Dios planificador, es un Dios que diseña, que todo lo tiene en su mente. Para Dios no hay improvisaciones. Para Dios no hay cosas que, bueno, surgió esto. No, la Biblia siempre nos muestra a un Dios creador y aparte de creador, con propósito, con intención. Usted observa allí en esos versículos que leemos que Dios tenía una intención con el hombre o tiene una intención con el hombre, porque a esa intención no ha cambiado. Al contrario, se ha cumplido en la persona de Cristo. Pero algo que podemos ver allí es que la palabra que más resalta cuando Dios hace todas esas cosas es que lo hace por amor y amor a nosotros. Dice la escritura aquí que Dios nos diseñó, nos planeó, nos concibió en su mente. Pero el propósito de Dios era unirnos en Cristo Jesús. Y ya usted sabe qué significa esa expresión. Jesús fue el que descendió del cielo para ocupar nuestro lugar, recibió el castigo y nos reconcilió con Dios. Ahora, a través de su Hijo, Dios nos atrae hacia Él, nos conduce hacia Él. Y por esa razón es que usted pasa a ser llamado hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Entonces estamos viendo aquí a un Dios que nos ama, a un Dios
que lo dio todo, que lo planeó todo y lo entregó todo por causa de nosotros. ¿Ha pensado usted la manera como Dios le ama? ¿Ha pensado usted en la magnitud del amor que Dios tiene para su vida? Yo decía hace algunos momentos que a veces atravesamos circunstancias, enfermedades, situaciones económicas, pérdida de un ser querido, tantas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. ¿Y qué es lo que viene a su mente a primera vista? ¿Cuál es el primer pensamiento que acude a su mente? Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que muchas veces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que hice algo para que me ocurran estas cosas? Y nos desanimamos y creemos que Dios nos ha abandonado. Y es allí, amados, donde usted debe buscar en lo profundo de su corazón, donde usted debe recordar estas palabras no dichas por mí, que están aquí escritas en la escritura y que están al acceso suyo. Entender que Dios te ama y que te creó y que de antemano Él preparó todo para tu bien, para tu bienestar. Uno de los versículos que a todos nosotros nos encanta y lo usamos a diario en nuestra vida es el que está ya en Jeremías, creo que el capítulo 29, versículo 11, que dice, Dios tiene planes de bienestar para cada uno de nosotros y son planes de provecho y no de destrucción. Escuche eso. Los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bendición, de propósito, de provecho, de crecimiento, de avance. Dios nunca te va a estorbar en el camino. Dios nunca va a procurar que tú tropieces y caigas. Al contrario, cuando caemos, Dios nos levanta y nos sostiene y nos ayuda a salir adelante, amados hermanos. Por un momento, yo pensé que mi propósito en esta vida se había acabado. Y le estoy hablando de propósito ministerial, no solamente de propósito ministerial, sino como padre de una familia, como esposo, como hombre. Estaba en la condición de Elías, metido en una cueva negativa, llena de pensamientos que no ayudaban para nada. Y yo creo que al igual que Elías, internamente o indirectamente yo le estaba diciendo a Dios, mátame, porque mejor te soy muerto que vivo. Me había desenfocado, había olvidado las promesas que Dios había hecho a mi vida desde el día que me convertí y me llamó, porque estaba permitiendo que lo que estaba ocurriendo alrededor de mí en esos momentos opacara las promesas de Dios. Pero qué bueno es que el Señor no se retira cuando nosotros estamos luchando con ese tipo de pensamientos. Qué bueno es saber que Dios nos sigue sosteniendo con su diestra de poder cuando estamos atravesando un camino
tan oscuro y tan difícil en nuestras vidas. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Ese es el Dios que nos ha llamado. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Amados hermanos, muchas personas viven por años preguntándose internamente, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy yo en esta tierra? Han experimentado tanta derrota, tanto fracaso, se han estrellado tantas veces que se preguntan internamente, ¿por qué nací? ¿Qué hago en esta tierra? Otros simplemente de una manera, llamémosla egoísta o individual, para que nadie se ofenda, algunos centrados en su propia vida, dedican gran parte de su vida a hacer lo que les parece o lo que le viene a la mente. Usted escucha con regularidad a las personas diciendo, tengo que cumplir mis sueños, tengo que llevar a cabo este plan, tengo que desarrollar una profesión, cumplir mi meta. Pero cuando usted observa a qué cosas se está refiriendo, son todas cosas personales, ideadas y maquinadas en su propia mente. Por ningún lado está Dios. Así que cuando hablamos de propósito y cuando hablamos de por qué estamos en esta tierra, lo primero que usted tiene que desprenderse es de su propio propósito. Y usted tiene que enfocarse en Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Así es como usted tiene que empezar esta nueva etapa que estamos iniciando. ¿Cuál es el propósito por el que estamos en esta tierra? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y déjeme decirle que cada persona es distinta, no hay dos personas iguales. Para cada persona Dios plasmó un propósito en su corazón y te diseñó de una manera única para que tú cumplas ese propósito. Así que, ¿cuál va a ser el trabajo de nosotros? Descubrirlo. Y cuando lo descubres, entonces tienes que abrazarlo y comenzar a vivir. Pero estamos diciendo esta mañana que el primer propósito que tenemos en nuestra vida es saber que fuimos creados para el placer de Dios. Así que si yo quiero agradar a Dios y si yo quiero adorar al Señor, porque esto estamos hablando es de adoración, entonces yo tengo que intencionalmente buscar la manera como voy a agradar a Dios, cómo le voy a causar placer a Dios. Oiga esto, ¿de qué manera a través de mis actos, a través de mi vida diaria, yo le puedo causar a Dios placer? Y eso me hace recordar a Noé. Yo estoy seguro que usted debe conocer esta historia. ¿Quién era Noé? Noé fue un hombre del Antiguo Testamento, uno de los patriarcas por allá.
de los primeros hombres que se habla en la Biblia. Eso está por allá en el capítulo, creo que 6 en adelante, se empieza a mencionar a Noé. Era una época el término que voy a usar para que entienda, era una época muy corrupta sobre la tierra. La sociedad de aquel entonces estaba pervertida, se había corrompido hasta los tuétanos para que entienda. Nadie buscaba a Dios. Todos estaban entregados al placer, a la lascivia, al egoísmo. Había violencia. Y la Biblia dice que Dios depositó sus ojos sobre la tierra para ver el mal que estaba ocurriendo. Y permítame leerlo textualmente porque en Génesis, capítulo, creo que es el 6, en los primeros versos, usted se encuentra allí. Mire, verso 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta expresión que dice aquí los hijos de Dios, muchos teólogos coinciden en que esa expresión estaba dirigida a ángeles. Eran ángeles de Dios. Y dice aquí que empezaron a unirse con las mujeres de aquella época, así de manera depravada, con actos grotescos. Y observa el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice allí que en ese momento había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ajá, pero mire el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oiga, no pensaban en otra cosa sino ¿qué hacemos hoy de maldad? ¿Qué inventamos hoy? El 6, que eso debería quebrantar nuestro corazón, porque esas cosas se repiten en la historia y hoy en la actualidad, esto u otras cosas se están repitiendo. El 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber puesto al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré, es decir, exterminaré, quitaré, barreré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero oiga el versículo 8, observe el versículo 8, porque Dios siempre deja una puerta abierta para el hombre. Dios muchas veces tiene que castigar o corregir al hombre, más que castigar es corregir al hombre. Pero Dios es un Dios que restaura, es un Dios que da oportunidades al hombre. Y este es el versículo
que a mí me motiva a seguir buscando al Señor a pesar de todo lo que estamos viviendo y buscando. Y dice, pero Noé halló gracia. Diga gracia. Esa palabra es la que nos permite a usted y a mí estar de pie delante de Dios. Esa palabra es la que nos permite a nosotros poder regresar a Dios cuando nos hemos apartado de su camino, cuando hemos hecho cosas que sabemos que han ofendido al Señor, pero su gracia, su misericordia, su entrega de su Hijo de una manera sacrificial es la que nos reconcilia. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otras versiones dice, pero Noé le causó placer o trajo placer al corazón de Dios. Qué bueno saber que cuando todo está mal, que cuando creemos que ya no hay una oportunidad, siempre va a haber alguien con el corazón arrepentido y quebrantado para interceder a favor de la humanidad. Y ese es el papel de la iglesia, amado. Ese es el papel que usted y yo en este tiempo que está viviendo Venezuela, ese es el papel que nos corresponde, interceder por nuestra nación. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros no estamos para gozarnos o deleitarnos con las cosas que están ocurriendo en nuestra nación. Nosotros estamos para buscar la reconciliación con Dios, como nación me refiero. Nosotros estamos para clamar, doblegar, inclinar, doblar rodilla y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de Venezuela. Tu gracia no se aparte de Venezuela, amados. Porque cuando una nación es desechada por Dios, amados, no hay nada que pueda salvar a esa nación. Naciones fueron destruidas por causa de sus maldades, Sodoma y Gomorra, pero Dios nos libre de ser como una de esas naciones. Así que busque causarle placer a Dios, porque ese es el primer propósito por el que Dios te creó. Y yo hoy en esta mañana quiero hablarte de tres maneras como tú puedes cumplir ese propósito. ¿Cuál propósito? Agradar a Dios, causarle placer a Dios o adorar al Señor. Amén. Porque para eso tú fuiste creado. Antes de que hagas algo, antes de que te pongas a servir, tú tienes que examinarte y descubrir que le debemos una respuesta a Dios. Le debemos responder al amor de Dios. Y no hay otra manera de responder sino con amor. ¿Me explico? El amor se corresponde, el amor se da. En el caso de Dios lo dio de una manera unilateral, discúlpenme. Dios no esperó que usted y yo fuéramos buenos, oiga, para amarnos. Dios nos amó antes de crearnos y lo acabamos de leer en Efesios. Estudie bien ese pasaje, léalo una y otra vez y dígale al Espíritu Santo que se lo revele. Dios te amó antes de crearte. ¿Por qué? Porque estabas en la mente de Dios, estabas en el pensamiento del Señor.
Entonces, ¿cómo le vamos a corresponder a Dios? No hay otra manera, tiene que ser con amor, con amor. No nos podemos acercar a Dios con temor. No nos podemos acercar a Dios con arrogancia, con altivez, con orgullo. No. La única respuesta que debe surgir en tu corazón hacia Dios es corresponderle con amor por lo que Él hizo en tu vida. Amén. Así que número uno, ¿cómo encuentras tu propósito de agradar a Dios o de adorar al Señor? Uno, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Repito, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Amados, no hay otra manera de acercarnos a Dios. Me estoy refiriendo al Padre. Es un propósito de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Tienes que hacerlo a través de la persona de Jesucristo. Y para eso significa que tú tienes que tener una relación con Cristo. Y usted dirá, ¿de qué manera? ¿Cómo lo hago? Pues no hay otra. Usted tiene que entender que Jesucristo es su Salvador, que Él vino a esta tierra y ocupó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Porque los que debíamos estar allí siendo crucificados, apedreados, era la raza humana. Fue el hombre el que pecó, fue el hombre el que se apartó del camino de Dios. Pero el hombre no podía satisfacer las demandas de Dios. El hombre por sí solo no podía cumplir con lo que Dios exigía para cubrir el pecado o para perdonar a la humanidad. Así que, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo y Jesucristo nació siendo hombre. Es decir, Dios Hijo nació en un hombre que es Jesucristo, el que usted y yo leemos en las Escrituras. Y vivió en la condición de hombre. Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que nunca cometió pecado, nunca cedió a la tentación. Así que por esa razón, Jesucristo cumplió con la demanda de Dios. Y en la cruz del Calvario, Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Es por eso que usted, cuando lee las escrituras y ve las películas en televisión, usted ve que hacen énfasis en que el Padre se retira del Hijo en ese momento. Y entonces escuchamos las palabras desgarradoras de Jesús cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La carga de pecado que había sobre ese hombre llamado Jesús era tal que el Padre por unos momentos retiró su mirada de él, se apartó de él y el Hijo lo experimentó, lo vivió. Porque eso es lo que hace el pecado. Separa a Dios de nosotros, nos aleja de él. Pero Jesús se mantuvo firme ahí. La Biblia dice que él fue obediente hasta la muerte, el libro de los Hebreos. Y logró la reconciliación del hombre para con Dios, logró el perdón a través de su sangre. Así que si usted quiere acercarse a Dios, no hay otro camino. Usted tiene que hacerlo a través de la persona de Cristo. Significa que usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Eso es lo primero, porque usted no va a descubrir su propósito si usted no reconoce que usted es un pecador y que tiene que arrepentirse.
y que tiene que confesarle sus pecados a Cristo, que es el único que lo puede perdonar. Y allí es cuando usted comienza a tener una relación con Dios, diaria, no esporádica, no los domingos cuando viene a la iglesia, es diaria. Recuerde, por eso es que usted lo va a buscar en oración, en lectura de la Escritura. Allí es donde usted tiene comunicación con el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allí es donde usted se le van a revelar la voluntad y los propósitos de Dios para con usted. Y usted va a entender lo que Dios quiere para su vida. ¿Dice amén? Así que ese es el primer punto. Usted va a encontrar su propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Número dos, encuentras tu propósito cuando le das a Dios el primer lugar en tu vida. Repito, encuentras tu propósito cuando le das a Dios el primer lugar en tu vida. ¿Qué dice el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso es lo que dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón y con toda tu fuerza. En tu corazón no pueden haber compartimientos. No puedes decir, aquí coloco a Dios, pero aquí coloco el carro, por ejemplo. Porque hay unos que tienen el vehículo como la cosa más importante en su vida. Otros ponen el dinero, la empresa, la profesión, lo que eres, los hijos, la esposa, cualquier nombre. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu fuerza y tu corazón. ¿Te das cuenta? Nada puede estar por encima de Dios. Dios tiene que tener el primer lugar en tu corazón y en tu vida. Y eso se ve en los actos. Porque hay gente que dice, no, no, Dios está en primer lugar, pero usted ve que lo que menos buscan es a Dios. Están enfocados en lograr sus sueños, sus planes. Y eso desagrada a Dios. Vea que nosotros estamos comenzando buscando a Dios el primer mes del año. Esa es una manera de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Vamos a la iglesia el primer día de la semana, porque el primer día es el domingo, no el lunes. Deberíamos buscar a Dios a las primeras horas del día. Yo, por ejemplo, soy un madrugador, no soy un trasnochador. Me duermo temprano, pero me levanto temprano. Y lo primero que hago es hacer mi devocional, escuchar, leer algo de la Biblia, escuchar algo de Dios, música. Salgo a trabajar muy temprano. A 10 para las 5 de la mañana ya yo salgo a cumplir mis labores. Y en el camino coloco el programa de Dios en un año. Y allí voy escuchando la porción de las escrituras para cada día.
y a meditar en eso. Eso es lo que deberíamos hacer. Cuando vamos a tomar decisiones, ¿qué nos importa más? ¿Lo que queremos nosotros o lo que Dios le agrada? Lo que Dios quiere. ¿Le preguntas tú a Dios, qué quieres, Señor, que yo haga hoy? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Y si somos pacientes y aprendemos a estar quietos delante de Dios, Él nos va a decir lo que Él quiere. Porque a Noé se lo comunicó, a Abraham se lo comunicó, a Moisés se lo comunicó, a tantos hombres en la Escritura Dios le comunicó, le reveló sus planes. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Pero para que Dios haga eso, necesitamos quietud en nuestro interior. Necesitamos estar quietos, anclados en Dios, anhelosos de escuchar su voz. Amén. Así que ese es el segundo propósito. Encuentras tu propósito cuando le das a Dios el primer lugar en tu vida. Asegúrate de eso, de que Dios está en el primer lugar, de que Dios no es la última opción, es la primera, de que a Él acudes en los momentos difíciles, no al amigo, no a la esposa, no al pastor. Acudes es a Dios, porque Él es el que te creó y te formó. Y número tres, para finalizar, cumples tu propósito cuando le sirves con tus dones y tus talentos. Oiga, qué bonito. Cumples tu propósito cuando le sirves con tus dones y tus talentos. Son tus dones, no son los míos. No estés mirando para los lados, no estés diciendo, me gustaría ser como fulano, me gustaría hacer lo que hace aquel líder, aquel hermano. Olvídate de eso. Tú tienes tu personalidad, tú tienes tu forma. Hay muchos que viven enredados con su propia personalidad. Hay gente que vive amargada, resentida, diciendo, ¿por qué Dios me hizo de esta manera? Amados, y cuando actuamos así, le estamos diciendo a Dios, te equivocaste, cometiste un error conmigo, y Dios no comete errores. Él te diseñó tal como tú eres. Así que lo primero que tienes que hacerte es perdonarte a ti mismo, porque durante años le has dicho a Dios, ¿por qué me has hecho así? Y eso te impide caminar. Así que arrepiéntete de eso, porque eso es pecado, ¿me escuchas? Eso es pecado. Tú tienes que aceptarte a ti mismo. Reconcíliate primero contigo mismo. No eres un accidente. No eres el descuido de tu mamá y tu papá, porque algunos han llegado a pensar en eso, sobre todo cuando hay tres, cuatro hijos en una familia. El último. A veces los padres cometen esos errores de decir, no, fulanito, ese fue un descuido que tuve con mi esposo o con mi esposa y nació él, pero él no estaba en el plan. Imagínese usted las palabras que a veces le transmitimos a nuestros hijos. Fuiste un error, fuiste un descuido, no contábamos contigo. Y usted ve que ese muchacho va creciendo con esa raíz en su corazón. Hoy en esta mañana,
Entiende que no fuiste el descuido de tu papá y de tu mamá. No eres un accidente, no eres un error. Fuiste concebido, diseñado con propósito de Dios. Y Dios te creó tal cual como tú eres, con el carácter que tienes, con la personalidad que tienes. Ah, pero de que en el camino, porque entienda que la vida cristiana es un proceso, es un camino donde hay que pulir, donde hay que corregir. Ah, esa es otra cosa. Entonces allí entra que tú cedas al plan de Dios, que tú colabores con la obra del Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu en nosotros, para redarguir, para convencer, para consolar, para moldearnos, para llegar a ser la imagen de Dios también a través de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero esa es otra canción. Pero, por ejemplo, tú no te puedes quejar si eres colérico, o eres flemático, eres melancólico, X. No te puedes lamentar de eso. Eres así, usa tu personalidad o deja que el Espíritu Santo te use de esa manera. Entonces, lo que estoy diciendo es que Dios puso en ti dones y talentos. No hay un hijo de Dios llamado a servirle a Él sin un don ni un talento. Algo puso Dios en ti. Y ya que estamos hablando de adoración, la palabra adoración en el idioma original, en el hebreo, el significado tiene que ver con entrega, con rendimiento. Adorar a Dios, agradar a Dios tiene que ver con rendirse a Dios, con someterse a su voluntad. Entonces, vive tu vida sabiendo que cada acto que tú realizas o llevas a cabo en tu vida diaria es un acto de adoración. Qué tremendo es eso, mi amado hermano. Cuando tú comienzas a vivir la vida entendiendo que todo lo que haces, que todo lo que conversas, que todo lo que vives es un acto de adoración a Dios, mire, se va a acabar la queja, la murmuración, la amargura, el resentimiento, porque comprendes que todo lo que tú haces es una manera de adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes están enemistados con su trabajo? ¿Cuántos de ustedes odian el tipo de labor que realizan y van cada día a ese sitio diciendo hasta cuándo estaré aquí soportando a ese jefe insolente, por ejemplo, o estando rodeada de personas que no quiero estar con ellas? Allí no estás cumpliendo el propósito de Dios. Allí no estás causándole placer al Señor. Tú encuentras en la Escritura que el Señor dice que toda labor que hagamos, está hablando porque en aquella época habían amos y esclavos, y le decía a los esclavos, usted lo encuentra en las epístolas de Pablo, y dice, esclavos, sométanse a sus amos y entiendan que no trabajan para ellos, sino para mí. Wow. Cuando tú dejes de ver a tu jefe como esa persona ogra, como esa persona maltratadora, como esa persona que abusa de ti, a lo mejor del resto del personal, que impone. Cuando tú dejes de ver a esa persona de esa manera y empieces a ver que la labor que tú haces allí la estás haciendo para Dios, para dar testimonio de Él, para gloria de Dios, hermano,
el panorama cambia. Y seguramente, la relación con ese jefe va a cambiar. Porque acuérdate que el sentir no es solamente del empleado hacia el jefe, sino del jefe también hacia el empleado. Y a veces esa misma hostilidad que sentimos hacia nuestro jefe, el jefe la siente también hacia nosotros. Porque es una ley, es la ley de la reciprocidad. Como tú trates, como tú eres, como tú te conduces con los demás, así también te van a tratar a ti, así, a ti. ¿Me explico? Entonces entiendes que Dios te diseñó, que Dios puso en tu vida unos dones y unos talentos. ¿Qué estás haciendo con eso? La voluntad de Dios es que tú los pongas al servicio de tus hermanos, primeramente en la iglesia, pero también en tu comunidad, en tu vecindario. Comienza siendo un buen vecino, comienza siendo un buen ciudadano. Empieza a entender que a través de tus pasos, de tu caminar, tú estás dando testimonio de Dios. Estás permitiendo que otros se acerquen a Dios a través de ti. Yo veo, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando usted ve los patriarcas en su caminar, usted ve que ellos recorrían ciertas distancias y llegaban a ciertos lugares y levantaban un altar de adoración. Y ese lugar de adoración tenía un significado para sus vidas. Abraham fue uno de ellos, Isaac, Jacob. Y a lo largo de su ciclo de vida, cuando ellos volvían a pasar por ese lugar y observaban aquel altar, recordaban el por qué lo habían levantado. Y era una manera de honrar a Dios. Era una manera de decirle al Señor con todos los actos que hacían, Señor, mi vida está rendida delante de ti y te amo. Así que quiero finalizar con esto. Repito las tres maneras en que puedes encontrar tu propósito de agradar al Señor. Número uno, cuando tienes una relación con Jesucristo. Número dos, cuando pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Y número tres, cuando le sirves con tus dones y tus talentos. Allí donde estás, inclina tu rostro, coloca tu mano en tu corazón y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos revele su plan y que podamos descubrir nuestro propósito aquí en la tierra. Padre amado, Padre bueno, hoy te amamos con todo nuestro corazón. Hoy reconocemos que tú nos creaste y nos diseñaste porque nos amaste desde antes que crearas al mundo. Nos concebiste en tu mente. Estábamos allí plasmados, cada uno de nosotros. Y tú te deleitaste en eso. Nos hiciste con amor, nos hiciste con esmero, con pasión y dedicación. Y hoy estamos en esta tierra y tenemos comunión contigo gracias a tu Hijo Jesucristo y a la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que siempre andemos en tu camino, que nunca nos apartemos de él, que podamos tener comunión con Jesús y con el Espíritu Santo cada día, que lo pongamos en el primer lugar de nuestro corazón, Señor, y que vivamos cada acto de nuestra vida como un acto de adoración. Finalmente, Señor, me has dado dones y talentos. Señor, ayúdame a dedicarlos a ti, a usarlos para bendecir a mi hermano y a mi hermana y a la comunidad donde me rodeo, Señor. Ayúdame a poner al servicio
de otros lo que tú me has dado, el diseño que me has dado, y aceptarme a mí mismo como soy. Gracias, Señor, en esta mañana por tu obra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en mí y porque me quieres usar como un instrumento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted está allí por primera vez, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo hoy lo invito a que usted inicie este año acercándose a Dios, teniendo una relación con Jesucristo, porque eso va a cambiar su vida totalmente y radicalmente. Y yo voy a hacer una oración y me gustaría que usted la repita en su corazón. La Biblia dice que con nuestra boca confesamos a Jesucristo para salvación y con el corazón lo hacemos para justicia. Así que de esa manera es que pasamos a ser salvos. No es mediante nuestros actos, porque nunca vamos a agradar a Dios con actos humanos. Lo agradamos es reconociendo a Jesucristo en nuestro corazón. Y puede repetir esta oración conmigo una vez más. Cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti reconociendo que tú eres mi Salvador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que me reconciliaste con Dios Padre a través de tu sangre. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Pido que tu Espíritu Santo invada mi ser, que Él habite en mí y que me guíe cada día. Ayúdame a disfrutar tu presencia, a experimentarla cada día y a gozarme en tu salvación. Creo que soy salvo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Se da cuenta? Es una oración muy sencilla, pero fuerte cuando usted la cree, cuando usted se determina a obedecer al Señor. Somos salvos por fe, recuerde eso. Salvos por la fe en su Hijo Jesucristo. Y bien, bueno, recuerde entonces, estamos iniciando hoy nuestro ayuno y oración por 21 días hasta el 31 de enero. Vamos a estar cada día orando. Los líderes, los dejo eso en las manos de los líderes y va a haber transmisión. Ustedes estudien de esa manera. Yo puedo ayudarles a estar con ustedes los días domingos. Por motivos de responsabilidades, de trabajos que realizo, entre semanas se me hace complicado en las noches, pero el día domingo, que es el día que se lo dedico a Dios, allí yo estoy disponible. Pero eso se los dejo en las manos de los líderes, que ustedes sigan las instrucciones que ellos les dan. Y como dije al principio, este es un tiempo para buscar al Señor, para pedirle a Dios misericordia y gracia para nuestra nación. Bien, Dios los bendiga. Me despido de esta transmisión y nos veremos prontamente en el nombre del Señor.